Buenos días, caminantes. Quería traeros un tema que, voy a intentar que sea bonito, pero un poco controvertido, porque de este tema hace 5 años aún se hablaba habitualmente, pero ahora parece que no. Y de hecho el tema sigue ahí. Es igual de candente ahora que entonces. Y me da un poco de miedo pensar que hemos perdido la conciencia de él. Quiero hablar de ADN. Quiero hablar de sangre. Las tradiciones paganas, muchas de ellas, son tradiciones folclóricas ligadas a culturas concretas, especialmente todas aquellas que están relacionadas en su forma de construcción con lo que se llama reconstruccionismo. Pretenden ser lo más puras posible, teniendo en cuenta que son tradiciones que se perdieron y que uno está intentando volver a armar con los datos que tenemos hoy día. Es decir, siempre siendo conscientes de que nunca seremos capaces de hacer las cosas exactamente igual de lo que se hicieron en el pasado. Como tienen esta faceta tan folclórica, tan popular en el sentido del pueblo, muchas de ellas han tenido que enfrentarse en algún momento a la gran pregunta de: ¿en esta tradición podemos estar todos nosotros sin importar nuestros orígenes culturales y raciales? ¿O tiene que estar limitado al pueblo en el que se originó? Es decir, si yo soy española y quiero ser asatru, tengo que tener claramente raíces como mínimo centroeuropeas, abuelos alemanes, suecos o similar. Me puedo abrazar a la idea de que dentro de la gran amalgama de razas existentes en la península, de pueblos existentes en la península, también hubo visigodos que eran de corte nórdico. O por el contrario, cualquier persona de cualquier nacionalidad, de cualquier raza, de cualquier inculturación puede pertenecer a mi tradición. No pongo el ejemplo de la Asatru de forma baladí, porque precisamente ellos son unos de los que tienen más problemas con esto. Y esto es así porque, os guste o no, las cosas que atraen a la gente, aunque sea por estética, tienden a amalgamarse. Y las cosas de Alemania para arriba tienden a atraer también a gente atraída por sistemas políticos que a mediados del siglo XX estuvieron implantados en esas zonas. En otras palabras, desgraciadamente, en Asatru existe el problema nazi. Hay mucha gente maravillosa en Asatru. Hay mucha gente de todo tipo de orientaciones políticas, con todo tipo de idearios, pero también hay nazis. Y los nazis tienden a la supremacía blanca. Por tanto, en Asatru, más que en cualquier otra tradición, existe el problema del ADN. Generalmente las personas a las que se les acusan de ser supremacistas son aquellas que se autodenominan, o las que se les denomina folkish. Folkish en sí mismo no es una mala palabra. Folkish tiene que ver con el pueblo, tiene que ver con la tribu y con crear grupos estables y tribales para la religión. No es tan alejado de una tradición familiar como la mía. Solo que para mí la hermandad que es
perceptiva en mi tradición no tiene nada que ver con el origen genético de nadie. Sí, mi tradición se basa mucho en el ADN, pero este no es limitante. Voy a leeros un trocito, muy mal traducido, de un libro llamado Exploring the Northern Tradition, de la escritora Galina Kraskova. Ella es americana y entre otras cosas nos cuenta diferentes orientaciones de lo que son los heathens, lo que son los paganos nórdicos. En el límite más conservador del espectro de los heathens tenemos el hedonismo folkish. A finales de los 90, folkish se usaba como sinónimo de racista, denotando a alguien que estaba a un solo paso de la supremacía blanca. Por fortuna, esta visión reaccionaria se ha suavizado de algún modo con los años, y ahora podemos ver un espectro de creencia y práctica dentro de la comunidad folkish. A un nivel básico, los heathens folkish creen que para practicar tradiciones del norte uno debe ser anglo-germánico escandinavo o estar inculturizado en estas comunidades. Este último dato es interesante, quiere decir que hay comunidades folkish que no te echarán para atrás por ser de ascendencia africana o asiática, siempre y cuando hayas sido inculturizado en comunidades anglo-nórdicas. Eso significa que si tú eres de ascendencia hindú o turca o negra, pero has nacido en Suecia y has vivido toda tu vida en Suecia, debería ser perfectamente aceptable para un folkish. Sin embargo, si eres perfectamente anglo y blanco, pero te has criado en Grecia, entonces no eres aceptable. Qué curioso. Para algunos, aquellos que no sean descendientes de europeos deben formar parte de la comunidad por adopción o juramento de sangre. Para otros, nada será suficiente si no eres de descendencia inglesa, germana, escandinava. Ponen, como los tribalistas, una gran atención en construir una comunidad heathen fuerte. El heathenismo, de todos modos, es considerado primero y ante todo una religión ancestral. Para apreciarlo completamente, para tener un vínculo directo con los dioses nórdicos, uno debe formar parte de este legado ancestral. Uf, qué golpe me acabo de dar. Muchos heathens folkish no se consideran a sí mismos racistas, sencillamente no comprenden por qué alguien que no sea de ascendencia germánica buscaría honrar a los dioses germánicos y su cultura. Estas personas deberían ser animadas a buscar y honrar sus propios dioses indígenas. Harry Tuleva hizo un directo hace poco sobre ascendencia, sobre ancestralidad, con Aramis de la tradición de Via Stellare. Son dos personas muy diferentes, de dos tradiciones muy diferentes. Harwe es wicana. Via Stellare es una tradición de brujería. Me cuesta definirla, pero es una tradición en la que se aúna espiritismo, orishas, africanismo. Es una tradición muy sincrética y el directo en sí fue muy interesante y hablaban de varias ancestralidades. Y a mí este texto me hace pensar en él. ¿Vale? Una cosa son tus ancestros sanguíneos, y otras cosas son tus ancestros espirituales, y una tercera cosa pueden ser tus ancestros de tradición. Puedes tener una conexión muy fuerte con una cultura que no es la tuya de nacimiento, sin que eso implique nada. No obstante, a mí siempre me parecerá divertido, interesante, es saber más de aquellas que nos han precedido en nuestra línea de sangre, básicamente porque es la más fácil de rastrear. De hecho, el hacer árboles genealógicos es algo que
nunca pasa de moda y lleva de moda desde el 18 como mínimo. Y en algunos casos pues se encuentran cosas muy muy curiosas y en la mayor parte de ellas nos encontramos con que tampoco nos hemos movido tanto, ¿no? Tengo amigas que son inmigrantes de diferentes lugares y que aportan cosas maravillosas a la cultura y al país en el que vivo. Tengo amigas que nacieron en otros países, que son racializadas, pero que no son inmigrantes de otros lugares, que son totalmente españolas y que no aportan expresamente una cultura nueva o un sabor nuevo, solo un aspecto nuevo. Siempre han estado presionadas por ser diferentes y es muy extraño y muy horroroso. Debo decir que en mi tradición la descendencia y la ascendencia es extremadamente importante. No somos una tradición familiar exclusivamente porque seamos una familia y la familia sea el centro neurálgico de cada grupo religioso, que lo es, sino porque buscamos ese link entre nuestros miembros. El ADN no es todo en la construcción de una personalidad y de una ancestralidad, también está la inculturación. Yo me parezco a los míos porque compartimos legado genético, pero también porque compartimos historia. Yo me parezco a los míos porque me han criado y yo estoy criando a mis hijos. Y yo les estoy dando constantemente a mis hijos contenido cultural, contenido espiritual, ladrillos con los que ellos van a construir su personalidad y van a construir sus formas de hacer sus cosas. Y mis padres, mis abuelos, mis tíos, todas las personas con las que me he relacionado de mi familia y todas las personas con las que estos se relacionaron también han dado ladrillos para construir lo que yo soy en este momento. Con esos ladrillos, mi yo de 10 años construyó su personalidad y mi yo de 20 años, que tenía unos cuantos ladrillos más, la reconstruyó, y así constantemente. Nuestra personalidad no es estanca y estamos recibiendo constantemente feedbacks y estamos recibiendo constantemente formas nuevas de construir lo que somos. El ADN solo es una pequeña parte de construir lo que somos y de hecho no hay ningún problema en que una persona con un ADN diferente construya algo con nuestros materiales también. Una persona puede ir más allá de su ADN. Una persona debe ir más allá de su ADN. Está muy bien que esté de moda hacerse test de ADN y mirar la ancestralidad de uno en ese nivel, pero es casi más importante conocer bien a las personas con las que hemos estado, que nos han criado. Yo, como todo el mundo, debería tener 4 abuelos. Ahora ya no tengo ninguno, todos ellos han muerto. Pero yo nunca conocí a mis abuelos. Conocí solo a mis abuelas. Y de hecho me siento mucho más ligada a las líneas femeninas de mis 2 partes de la familia, especialmente en la materna, porque es a las que conocí mejor, con las que más tiempo estuve. Debo reconocer también que mi abuela paterna me ha dado muchísimo. Me ha dado objetivos en esta vida. Me ha dado formas de cómo quiero construirme. Pero me siento muy, muy identificada con la línea femenina directa. Esto es así. Pero más por la energía, por la zona en la que vivían, por cómo se relacionaban con su entorno. Mi abuela paterna era una mujer de ciudad. Mis familiares maternos son mujeres de pueblo, de río y de montaña. Nunca conocí a mis abuelos, pero ellos también me han dado mucho, porque ellos marcaron a mis padres. Mi abuelo paterno dejó huérfanos mayores y dejó muchas responsabilidades, dejó muchas marcas y muchos misterios. Conocerlo más, conocer su historia, buscarlo, ayuda a conocer a mi padre y me ayuda a conocerme a mí.
Mi abuelo materno fue un fascista. Con esto lo que quiere decir es que no tienes por qué sentirte identificado con todos tus ancestros para venerarlos. Mi abuelo materno fue un fascista que tuvo mucho poder en el pueblo durante el régimen y que este poder se lo ganó a pulso, delatando a personas en el pueblo. Esta herida social y moral yo la llevo encima. A mi madre la lleva encima y a ella le costó contármelo hasta más allá de mi adolescencia, porque le daba vergüenza, pura y simplemente, porque su padre era un fascista y ella siempre fue muy de izquierdas. Entre otras cosas, supongo que porque su padre era un fascista y porque se sentía culpable de lo que había hecho. Y yo también. Porque ojalá todos tus ancestros, uno a uno y personalmente en sus días, en sus vidas, te hicieran sentir orgulloso. Pero no tiene por qué. No tiene por qué. La ancestralidad mola mucho. Pero a veces es más para sanarla, para aceptarla, que para sacarla a reducir como una medalla. A mí la orientación de que una persona tiene que tener un cierto ADN para entrar en una tradición me parece irrisoria. Me gusta la idea de la inculturización, es decir, vale, si has vivido toda la vida en una cultura, es normal que te traigan los dioses de esa cultura. Aunque también es normal que te traigan dioses exóticos, porque los humanos somos así. Nos gustan las cosas exóticas, extrañas y todo este rollo. Y buscamos la sabiduría lo más de lejos posible de nuestro pueblo. Porque lo nuestro es, bueno, lo de siempre, y las cosas exóticas pues son nuevas y molan más. Los dioses, ningún dios rechaza gente en su culto por el color de su piel o por donde han nacido. Los dioses tienden a buscar gente sincera y poco más. Gente que se alinee con su energía, tal vez. Como nos guste o no, nosotros vivimos en una cultura en realidad cristiana. No podemos vanagloriarnos de haber sido inculturizados en el paganismo de X sitio. No lo somos, tenemos que estudiarlo. Y lo mismo que lo tiene que estudiar una persona nacida y criada en el Congo para acercarse mejor a Hécate, por ejemplo, yo también, nacida y criada en España, o una persona nacida y criada en Grecia, debería estudiar para poder acercarse correctamente a la deidad. Por tanto, en ese sentido el folkish tiene cero validez desde mi punto de vista. El folkish tendría validez desde el punto de vista de intentar crear comunidades bien avenidas y fuertes dentro de cada tradición. En ese sentido, yo misma podría considerarme folkish, porque mi objetivo en mi tradición es crear grupos fuertes de hermandad y sororidad de las diferentes vías de la tradición, grupos fuertes que puedan llamarse unos a otros, que puedan contar con la solidaridad mutua, el trabajo mutuo. Y para eso muchas veces vienen muy bien algunos de nuestros festivales, algunas de nuestras celebraciones, que se basan en el trabajo comunal. Lo malo de la tribalidad y del folkish es que terminas acercándote excesivamente a la ideología nazi, sobre todo si estás en ese círculo cultural. No es bueno prejuzgar a la gente, ya no solo por cuestión de raza, sino por todas las demás. Deberíamos mirar más si las personas que se acercan a nuestras tradiciones son sinceras, que si son de una u otra ascendencia o si nacieron en un u otro país. Un último apunte, mi tradición no es encarnacionista, ¿vale? Esto es una cosa
extraña. La mayor parte de las tradiciones paganas creen en la reencarnación. La mía no, o al menos no en la reencarnación tal y como se habla de ella habitualmente. ¿Vale? Sin embargo, para aquellos que sí creéis en la reencarnación y que trabajáis con ello, quiero lanzar esta reflexión. La primera vez que yo me encontré con el concepto de reencarnación era adolescente y iba al instituto, y en el instituto trajeron para dar una conferencia a un monje budista, lamamista, que había venido a Pamplona a hacer algo con un templo budista que estaban creando, y bueno, lo invitaron a que diera una charla sobre su religión. Y entre otras cosas, muchas otras cosas, habló de la reencarnación. Curiosamente, la gente es muy morbosa y de todos los conceptos que nos lanzó, la gente se agarró a este. A mí hay otros conceptos budistas que me gustan mucho más, pero la gente se agarró con ferocidad a la reencarnación y le estuvo preguntando mucho al respecto. Y una de las cosas que dijo, porque la gente es así de curiosa, fue que su anterior reencarnación, antes de ser un budista lamamista, y el muchacho era tibetano, como de pura cepa, él había sido una mujer blanca, cantante de ópera. Hacia principios del siglo XX, en la zona de Francia o Alemania. Me hace mucha gracia el tema de ADN, ancestralidad y estar ligado a dioses cuando crees en estas cosas. Quiero decir, tienes un señor que es oriental, que es tibetano, que es nepalí, que actualmente con su ADN y su inculturación es todo menos europeo, pero que cree fervientemente o sabe que en su anterior vida fue europeo. Es decir, si tú crees en la reencarnación, puedes creer perfectamente que tienes ligazones con deidades que no son de tu cultura de origen ni de la cultura a la que pertenecen tus ancestros físicos de esta encarnación. Puedes tener esos lazos de otras encarnaciones. Entonces, ¿qué problema habría para aceptar en tu tradición una persona de otra parte del mundo con otra ancestralidad? En principio ninguna, tal vez llevaba esas inclinaciones, esos intereses desde antes. Obviamente todo esto lo digo como un chascarrillo porque, como ya he dicho, en mi tradición no creemos en la reencarnación en ese sentido. Lo cual no quiere decir que no apoyemos esta idea de que la ancestralidad actual no tiene por qué darte una orientación real hacia qué tipo de deidades y hacia qué culturas te tienes que volcar. Ya he mencionado el directo de Haruo Yanamis y de verdad me gustaría que fueras a escucharlo porque es muy interesante. Me gusta mucho el concepto de otras ancestralidades que van más allá del ADN. Y me resulta muy, muy relevante para este tema. Y creo que ellos lo explicaron muy, muy bien. Así que por favor os remito al directo y me gustaría mucho que me comentarais vuestras reflexiones al respecto. Yo no sé cómo la gente, entre comillas, elige a sus dioses. En mi camino yo he sido más elegida que he elegido. Así que de verdad no sé cómo funciona en otras personas. Pero para mí no es tanto buscar una relación entre la molécula y el espíritu, sino entre el espíritu y el espíritu de mi entorno. En otras palabras, la sangre es más espesa que el agua, pero el espíritu es más ligero.